eh, el periodo del transitorio de la sobrecorriente en el periodo transitorio. Después ve que se va normalizando. Bueno, Y acá entonces, tengo dos. como Yo lo cierre, que hago, lo hago. perfecto. Ya vamos a ver las otras condiciones. Como el primer cierre que vamos a dar ahora. A ver, una preguntita. Una vez que se extingue el transitorio en un circuito de corriente alterna, de tensión alterna aplicada, en un RLC, siempre voy a tener sobretensión en el condensador y en la bobina, jóvenes. Pregunto al curso. No sé si están todos o falta gente. Faltan participantes. En un circuito RLC alimentado por una fuente de alterna, una vez que ya entre en estado de régimen permanente, ¿voy a tener sobretensión en el condensador y en la bobina? Puede ser que no. Uno dice puede ser que no. ¿Alguien más opina, por favor? Me gustaría que dé su punto de vista. Nassim dice puede ser que no. ¿Otro? Estoy de acuerdo. Con Nassim. Sí, hay Manuel. Sí, sí. Pelo. Se entretiene la energía entre la bobina y el condensador, ¿puede ser? Acá me puso, a ver, alguien me puso, a ver. ¿Por qué no lo lee en voz alta el que chateó de sobretensión? A ver. No, porque esta sobretensión se disipa en la resistencia, que es la que amortigua el transitorio. Bueno, escúchenme. En este caso, nuestra resistencia está siendo alimentada por una fuente de tensión alterna. La energía almacenada en los componentes L y C se disipa en la resistencia cuando yo cortocircuito la fuente. Entonces, en algún momento, esa energía, sí, al intercambiarse la energía de la bobina con la del condensador, sí se disipa en la resistencia. Pero en este caso, tenemos una fuente de alterna aplicada de forma constante. ¿Quiere que repita la pregunta para ver si se entiende? Una vez que vamos de nuevo, vamos a invertir el planteo. Yo tengo tres tipos de transitorios. Evidentemente que cada uno de ellos me va a dar el comportamiento de la componente natural. Muy bien. También sabemos que de acuerdo al comportamiento del circuito RL, en un circuito RL, si el transitorio influía o estaba presente, es decir, que no entraba directamente en régimen, cuando había transitorio, en el circuito RL se producía una sobrecorriente, que después, evidentemente, que se iba a extinguir porque el transitorio desaparecía. En el circuito RC también se nos presentaba la posibilidad de la influencia del transitorio en el momento de cierre. Entonces, ¿qué ocurría? En el RC puede ocurrir, de acuerdo a las condiciones en que el transitorio sea máximo o que esté presente el transitorio, la sobretensión en el condensador. Entonces ahora vamos a mezclar todo. Ahora yo tengo un sistema RLC en donde puedo tener transitorio si ese transitorio me va a decir, de acuerdo al tipo de transitorio, la influencia que va a tener la sobrecorriente por efecto de la bobina o la sobretensión por efecto del condensador, pero eso en cuanto al transitorio. La pregunta mía es, cuando se extingue el transitorio y el circuito ya queda en régimen permanente, en los componentes reactivos,
tengo sobretensión permanente, puede ser que la tensión de la bobina y condensador sea mayor que la tensión de alimentación en régimen permanente. Esa es la pregunta. Nasi me dijo, puede ser, puede que no. Manuel me dijo que estaba de acuerdo. Otro alumno, a ver, otro que me diga una respuesta, a ver qué les parece. Lo que crean. Opinen, por favor. Si no, no han entendido el tema. Opinen, aunque esté mal, pero opinen. ¿Qué les parece? ¿Puede haber sobretensión en los componentes reactivos en régimen permanente? Valdés, Martín, Zoraire, Bailer. Bailer ha trabajado poco, últimamente lo veo muy... ¿Está Bailer? Sí, profe. ¿Y qué le parece? ¿A Vallay? Valentina, ¿qué opina? Yo estoy de acuerdo con Guillermo que para mí tampoco habría sobretensión en L y en C, Ajá, por lo que puso Marcos, que toda la potencia se disipa en la resistencia. perfecto. A ver, otro, Cruz, Rinaudo. No los escucho. Taira, ¿qué opina? ¿Está planteado bien lo que dijeron sus compañeros? No sé, profe, no estoy segura, pero creo que tiene coherencia lo que dijeron los chicos. Otro que opine, por favor. A ver. No tengan miedo, no tengan miedo si nadie los va a retar. Opinen, tienen que opinar ustedes como técnicos. Barrio Nuevo está. Hola, hola, no escucho. ¿Qué pasa? Bueno. Profe, Sí, escucho, Taira. no estoy muy segura, pero cuando entramos en resonancia no puede haber sobretensión. Ah, bueno, ahí me está gustando en resonancia. Es cierto, en resonancia serie tengo sobretensión en los componentes. 5, 6, 7, 10 veces, de acuerdo al factor de mérito que tengan el circuito. Muy bien, muy bien. Entonces, en resonancia tenemos una sobretensión y por debajo y por encima de la resonancia, pregunto al curso, no te pregunto solamente a vos, Taira. Se te escucha muy bajito. Pregunto Debe al ser porque curso. tengo mala conexión.
Ah, no, ahora sí, ahora te escucho bien. Al curso pregunto, ¿qué pasa cuando estoy por debajo y por encima de la resonancia? Yo lo que observaba, profe, es que en la Sí, gráfica se ve que hay una sobretensión incluso después de que se extingue el transitorio. muy bien. Eso nos está diciendo la gráfica. Una gráfica habla por 1000 palabras, pero qué lindo sería que a la gráfica le pongamos las 1000 palabras, ¿no? Exacto. ¿Pero por qué? A ver, si ya el transitorio desapareció su efecto. El transitorio lo que hace es condicionarme para que la corriente nazca de cero. ¿Sí? Esa es la inercia que tiene el circuito eléctrico cuando hay una bobina en él. ¿Eh? Es la inercia. Y de a poco la fuente, la excitación, vence esa inercia, hace circular corriente. ¿Correcto? Entonces ahora la pregunta es, yo ya entré en régimen permanente, ¿cierto? Si yo pongo un voltímetro en el condensador, ¿puedo, mejor dicho, mido los 300 volts? Si los pongo en la bobina, si los pongo en la resistencia, ¿cuánto me diría yo los 300 volts? Al curso lo estoy preguntando, jóvenes. Y nada, silencio de radio, no escucho a ninguno que conteste. Y están desesperados por rendir parcial y todo. Quieren promocionar la materia. Quieren promocionar la materia los jóvenes. Bueno, retomamos entonces, no se puede perder tanto tiempo. Me gustaría que participaran un poquito más, sinceramente les digo. Es la única forma de que realmente la clase sea llevadera. Si no, esto se va a convertir en un permanente monólogo que no sirve así, no sirve. Escúchenme, repasen un poquito, aunque sea en la serie Sound, el circuito RLC, el régimen permanente. Siempre ustedes van a medir, cuando resuelvan los circuitos RLC, o inventen, pongan una R, una L y una C, pónganle una excitación de 100 voltios, ¿sí? Y empiecen a calcular, y calculen la caída de tensión en la resistencia, en la bobina y en el condensador. Y van a comprobar que, como decía Taira, en resonancia se produce la máxima sobretensión en los componentes. Es decir, en resonancia, como la bobina y el condensador trabajan en forma antagónica, sus fasores están a 180 grados. Por lo tanto, la tensión resultante de medir el principio de la bobina y el final del condensador es cero, porque se anulan esas sobretensiones. Y toda la tensión de la fuente cae en la resistencia. Por eso envía la máxima corriente en resonancia, porque se hizo mínima la impedancia. Adquiere el valor de R. Pero por debajo de la resonancia y por encima de la resonancia, los fasores de B sub L y de B sub C siguen estando antagónicos. No serán iguales,
pero siguen estando a 180 grados, porque uno está en el eje JXL por Y y en el otro es JXC por Y negativo, menos JXC por Y. Entonces, esos fasores tranquilamente son superiores a la tensión de la excitación, porque luego de sumarlo a ellos dos, me va a dar una resultante, ya sea que sea inductiva o capacitiva, según cuál de los dos es mayor. Esa resultante se la tengo que sumar a la caída de tensión en la resistencia, y recién ahí obtengo la B total, la tensión total. Entonces sí, la tensión en la bobina y en el condensador pueden ser superiores a la tensión de la fuente, porque son fasores que están trabajando en forma antagónica. Entonces, la suma de ellos dos me va a dar un fasor resultante. Sumándole la caída de tensión de resistencia, recién ahí obtengo la E aplicada, la tensión aplicada. Así que repasen un poquito la serie Young. Hay un montón de problemas resueltos. Vean los valores, vean cuánto cae en cada uno de ellos. Bueno, profesor, ¿eso era Electrotecnia 1 o no, profesor? Sí, sí, justamente estaba buscando mientras hablaba, circuito monofásico en corriente alterna. En caso A ver. particular, RLC Bueno. serie, una fuente de 230 voltios, el diagrama fasorial y en función del tiempo. No sé si eso alguna vez lo han visto, ese programita. Para este caso particular, 230 voltios, bueno, la B sub R, la B sub L y la B sub C. La suma de todas me da más de 230 voltios. Pero eso calculo que lo saben. Claro, en forma individual la suma es mucho mayor, pero a su vez, individualmente puede ocurrir que el condensador tenga más tensión que la fuente. Es muy fácil, según la frecuencia que tenga, va a trabajar por debajo de la resonancia o por encima de la resonancia. Por debajo de la resonancia, nuestro circuito es un circuito RC equivalente. ¿Sabían eso? Supongo. Por debajo de la resonancia, un circuito RLC se comporta como un circuito RC. Por encima de la resonancia, un circuito RLC, su equivalente eléctrico, es un circuito RL. Ese sería el caso del LC, que es lo que comentaba, en función al valor, el valor antagónico de las corrientes, para el paralelo. En el paralelo, claro. Claro, porque tienen la misma tensión. Tienen la misma tensión en paralelo. Claro, vamos a ver serie. El LC en serie. Ahí está. Esto es un lindo programita también, para jugar mucho. Mira, 126 voltios en B sub L y B sub C 356 y la fuente de 230 voltios. Ahí tienen, ¿ven? Lo que ocurre es que en resonancia, esas sobretensiones que se producían o en la bobina o en el condensador son máximas y se igualan y se anulan porque están en contrafase. Entonces, en resonancia, por eso hay que tener cuidado de un circuito serie, de que no entre en resonancia si no calculamos bien el capacitor, porque perfora el dieléctrico del capacitor. Al superar la tensión de trabajo del capacitor, esa sobretensión, que puede ser 5, 8, 10 veces, puede perforar el dieléctrico del condensador. En la bobina no hay problema. Este es el RLC. Y Bueno, ahí acá tiene, no hay tanta tensión. claro, 280 voltios. ahí tiene transitorio, ahí tiene el régimen permanente.
Si ustedes se fijan en los colores, lástima que me está tapando acá el dibujo, a ver. Fíjense, bueno, la tensión del generador en azul, En azul. la intensidad en rojo. No, Ah, la potencia. La potencia. Ah, la potencia. en verde. Está bien. Y ahí se puede jugar para encontrar el valor del... entrar en resonancia. Correcto. Para este caso, 135 voltios en la calle de tensión de resistencia, en la bobina y en el capacitor. Para este caso particular. Este es un lindo programita que lo pueden sacar de ahí de Aula Moisan. Los que deben Electro 1. ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar, por favor? ¿Quiere que les repita algo, que aclare algo de nuevo? Ingeniero, a mí me quedó una duda del principio, cuando estábamos viendo la resolución del ejercicio analíticamente. Sí, hija. El cálculo de I máximo, Sí, la clase pasada habíamos visto que era B máximo sobre la raíz de R cuadrado. Y habíamos visto que era XC menos XL, ¿o no? Porque me quedó esa sí. duda, porque acá está planteado como XL menos XC. Porque ya ahí lo supone negativo al ángulo. Eso es lo que yo le dije en el sí. teórico. Ahí ya le pone ya en retraso la corriente, le pone el ángulo negativo. Está bien, sí, En ahora le cambio, entendí el porqué. cuando planteamos que era con signo más al pelo. Sí, está bien. Muchas gracias. No, por favor, hija. Otro, por favor, que otra duda. Otra duda, por favor. ¿Por qué cuando hablamos de un circuito siempre nos referimos a la resistencia R y preferimos trabajar resistencia crítica, resistencia subcrítica o supercrítica? ¿Y por qué no hablamos de la bobina y del condensador para los casos críticos, subcríticos? Eso ya lo dijimos en una clase pasada, al comienzo. ¿Por qué hablamos de resistencia y no de bobina o de condensador para los casos subcríticos, supercríticos? ¿Qué les parece? ¿Por qué hablamos de resistencia? Que ahora me estoy acordando, inclusive les hice el paralelismo de la resistencia crítica en un serie y en un paralelo. ¿Por qué hablamos de resistencia y a la bobina y al condensador no hablamos de condensador crítico o de bobina crítica? Eso lo dijimos en alguna clase anterior. ¿Qué les parece? Profe, Sí. ¿no es porque la resistencia amortigua y los otros dos tienen energía entretenida? Bueno, en cuanto al comportamiento, los dos son válidos. Es decir, tengo almacenamiento de energía o tengo energía puesta en juego y también tengo rozamiento, por ejemplo, en mecánica. ¿Cierto? ¿Y por qué hablo de R crítica y no de inductancias críticas o de condensadores críticos para definir el comportamiento de los circuitos? Ahí está puesta la formulita. RC igual a 2 raíz de L sobre C. Es una pregunta que ya les hice y ya la supimos responder también con el ingeniero Maximiani. ¿Por qué se apunta
la resistencia crítica y no a hablar de los elementos que almacenan energía solamente. Bueno, profe, sigamos porque no tenemos ni 19 participantes, pero no, ni uno contesta. ¿Quiere hacer otro programita, profe? Bueno, hay otro más que respuesta subamortiguada. Ahí En está. este caso particular, la resistencia es de 1 ohm y la resistencia crítica es de 20 ohm, o sea que vamos a tener otra representación gráfica totalmente diferente a la anterior y va a tener, normalmente lo que se dice se monta ahí, por eso tiene la forma que tiene la corriente. La corriente está en rojo. La corriente está en rojo. La resistencia crítica, la que corresponde a la energía entretenida, es mayor a la resistencia del circuito, que es 1 ohm. ¿Lo Ahora puede voy a ampliar, poner profe, un poquito? ¿Lo puede ampliar un poquito, Sí. profe, para verlo? Ahí está. Ahí está. A ver, subo ahora un poquito. Bueno, me va. Es el caso de un capacitor de 0,01 micro, 0,01 faradio, un henrio y un circuito, un henrio R1, la tensión 7,0 serían 10 voltios, la frecuencia 50 Hz y el ángulo 0 grados. Entonces pregunta determinar el valor de la corriente. Por supuesto, lo primero que tenemos que determinar es el valor de la resistencia crítica del circuito, que eso es lo que estaba acá en la gráfica. Ahora voy a disminuir un poquito, para tratar de entrar todo. Ahí está. Ahí Fíjense cómo la oscilación que tiene la corriente, ¿cierto? Los picos en la parte superior y en la parte inferior. Es como si a la corriente forzada, esa componente natural la está modulando. Por eso da esa forma. En el comportamiento subcrítico o subamortiguado, ¿sí? Entonces, la influencia de la inercia del circuito hará que nuestra corriente esté modulada arriba y abajo, ¿ven? Eso como si fuera una modulación de amplitud, en donde hace, aparte de tener esa variación senoidal, también tiene un envolvente senoidal, ¿ven? Tiene un envolvente senoidal, que es la que la modula. Eso es debido al efecto justamente de la componente natural, que hace que el comportamiento de la corriente durante el transitorio sea de esa manera. Sí, eso está explicado hojas arriba. Hay los 3 casos y se hace la referencia y sacar las gráficas, y entonces le llaman que está montada, se monta Exacto. el transitorio. Esa es la forma. Por eso, bueno, la distribución sería de colocar el circuito, el aula Mauson, y cambiar los valores de la resistencia. Para este caso particular tendría 3 casos más. Este más 2 casos más. El supercrítico y el subcrítico. El crítico, porque acá tenemos el Subcrítico, subamortiguado. Podemos conseguir el subamortiguado. Claro, subamortiguado. Podríamos tener el supercrítico y el crítico, cambiando los valores de R. En este caso, si colocamos una resistencia de 20 ohms en vez de 1, o de una de 50 ohms. Exacto. Ingeniero, Sí. era porque en el resistor había mayor pérdida por temperatura.
porque varía cuadráticamente, ¿o no? Ah, ahí estamos. Claro, la variación de la potencia en el resistor es con el cuadrado de la resistencia. Por eso se apunta a la resistencia R, el comportamiento que va a tener comparado con la relación L sobre C. Además, por otro lado, si vos despejas la raíz cuadrada, para tener igualdad sin la raíz, vas a ver que te queda RC sobre 2 elevado al cuadrado. Es igual a L sobre C. Entonces, la variación de resistencia es con el cuadrado. Varía cuadráticamente su comportamiento. La influencia de la disipación de la resistencia de la potencia y la resistencia. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Otra duda, otra pregunta, otra consulta? Fíjense la sobretensión en el condensador, ¿no? En este caso, la carga. La corriente está oscilando, ahí ven, todavía ahí no se ha ido el transitorio, ahí todavía está presente la influencia del transitorio. Fíjense cómo la corriente oscila con signo más y con signo menos. Hasta fíjense el cero de la corriente, en abscisas, el cero. Miren la corriente, está de la parte positiva y la parte negativa. Llega un punto en que hasta queda oscilando en forma negativa. Crece, decrece, crece y decrece en forma invertida. En el segundo, en el medio ciclo siguiente, primero tengo el positivo, ahí está oscilando en un sentido, y acá en la parte negativa está oscilando en sentido opuesto. Es decir, no solamente oscila en la amplitud, sino también está oscilando en cuanto a su signo. Es el caso subamortiguado. Y sí, justamente es por la energía almacenada y disipada, ¿correcto? Esa energía almacenada. Y ahí hice dos líneas, dos paralelas al eje X, que ya se está extinguiendo acá en el 0,6 o 0,71 segundos. Cambia acá en el primer periodo los valores de las corrientes. Sí. ¿Se ve esa parte? Sí. Sí, yo lo estoy viendo. Ah, la puse en azul. Cada gráfico nos da un mensaje. Traten de ustedes ponerle palabras a ese gráfico, de traducirlo con palabras. No hacemos nada con mirarlo o tomar una foto, no, eso no sirve. Hay que ponerle palabras. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo lo otro? Por favor. Es la única forma Lo que sigue son los mismos. Pero sí. Han cambiado los valores. Espérate que, a ver. ¿Cómo lo voy a hacer? No, no importa. Aquí no lo puedo ver yo. Ahí está. A ver si lo puedo pasar de hoja por hoja. Ahí está. Bueno, son la resolución. Y después tengo el otro caso. Este lo voy a agrandar. El mismo, pero ahora tengo de 20 ohms. ¿Se alcanza a ver ahí? Todos los mismos datos, lo único que la resistencia ahora es del circuito igual a la resistencia crítica. Ya no tiene tanta oscilación, tiene el crecimiento de la corriente no llega a 0,06 como anteriormente teníamos. Y después ya llega, mire la diferencia que hay. Vamos a los apuntes. Pone en rojo, no, vamos a poner en amarillo para cambiar color. Sería esta partecita que tengo acá. Sí, aparte,
Y esto que aparte estoy- la envolvente, la amplitud, acá hay un solo ciclo nomás, ven la onda superior. Si ustedes toman todas las crestas de la corriente, ¿ven? Las crestas de la corriente, cómo se extingue y ya después sigue constante. ¿Mm? Bastante. ¿Ven? Ahí se ha extinguido mucho más rápido. Y después se haría el otro caso. Aquí lo voy a borrar este, si no voy a traducirlo. No, borrar. Están los tres casos, así que para el mismo circuito este están los tres casos. La resistencia es 20, entonces acá tengo que utilizar otras ecuaciones. El valor de la corriente y este de 25. Es lo mismo, pero voy variando los valores de la resistencia para encontrarme con los casos. También lo mismo, llego con el valor de 0,6 y después el valor de la corriente, bueno, no tengo el valor de... Mira el valor de la sobrecorriente que tengo, ¿no? Qué bárbaro. A ver, vamos a notar acá. En amarillo estaba haciendo. Nada más que acá no tengo nada más que una parte, porque este es súper crítico o sobreamortiguado. Tengo este segundo pico y después ya tengo el normal, el estado permanente. Correcto. Ya vi más o menos por ahí. Son los tres casos, mismo ejercicio, pero cambiado los valores de la resistencia. Ya hacia la derecha del gráfico, 0,5, 0,6, ya ahí estoy en el estado permanente. Se extingue más rápido, por supuesto. 12,5 en el factor de amortiguamiento anterior. Vamos a borrar aquí la... Pero ven que siempre la corriente nace de cero. Cualquiera sea el caso que se nos presente, siempre la corriente nace de cero. ¿Correcto? Porque acá, por ejemplo, el detalle que se está viendo el alfa, ¿cuánto vale el alfa? Factor de amortiguamiento. El anterior, este valor es de 10 y el que le sigue. A ver si lo puedo pasar más rápido. No sé si me siguen los alumnos. Porque alfa, ¿cuánto vale? Tengo 10.